En el Evangelio de Juan, si me acompañan ahí, Juan capítulo 14, Yeshua hizo varias promesas muy poderosas a todos sus discípulos, en primer lugar a los apóstoles, pero no solamente a los apóstoles. Esta es una promesa para todo aquel que es nacido de nuevo, para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, a todo aquel que ha lavado sus pecados en la sangre de Yeshua. 14:15, cuando lo tengan me dicen amén. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esta es la marca de un nacido nuevo, la obediencia, ¿verdad? Un alma nueva genera una vida nueva. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador. Paracleto significa, si dividimos la palabra en dos pedacitos, significa literalmente el que marcha a mi lado. Eso es lo que significa etimológicamente. Ahora, la palabra en sí significa varias cosas: consolador, abogado, muchas cosas, todos los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, vosotros lo conocéis. En otras palabras, los discípulos habían podido conocer el Espíritu de Dios que estaba en Yeshua. Y dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento el Espíritu del Eterno no estaba en los apóstoles, solo estaba en Yeshua. Ellos habían recibido autoridad para hollar todo poder del enemigo, pero la llenura del Espíritu no había venido aún a ellos, como pasó en el día de Shavuot. Aún un poco, una de las promesas más bonitas está en el verso 18. Solo son 7 palabras en español. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. 7 palabras. Es una promesa maravillosa. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que es obediente, ese es el que me ama. En otras palabras, demuestra que ha nacido de nuevo por su obediencia, ¿verdad? Y el que me ama será ¿qué? Amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y ven el verso 21, ¿qué dice? Y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, fíjense la pregunta que le hace Judas. Eso me interesó, dice Judas. ¿Qué significa esto? Que te vas a manifestar a nosotros, pero no al mundo. En otras palabras, lo que Judas le está preguntando es: ¿cuál es esa manifestación que tú no le das a cualquiera? Que tú le das solamente al que es tu discípulo. No es algo que esté disponible para todo el mundo. Y Yeshua le dice: si alguno me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Otra vez, aquel que ama a Dios, guarda la palabra de Dios. Aquel que ama a Dios, estudia la palabra de Dios. Si por meses alguien no estudia la Biblia, él tiene todo el derecho de dudar de su salvación. Porque aquella persona que ha sido salvada, aquella persona que el Espíritu Santo regeneró su vida, tiene una sed de escuchar al Dios que le salvó. ¿Cómo puede alguien amar a Dios y no amar la palabra de Dios? No se puede. Sería como, imagínense que su esposo les dijera: mi amor, te amo a ti, pero no me interesa lo que digas. Nadie podría pensar eso. ¿Alguna hermana alguna vez se le ocurriría pensar que eso es cierto? Que un hombre, que su esposo le dijera: te amo a ti, pero lo que tú digas no me importa. ¿Ustedes creen que es posible eso? No es posible. Aquella persona que ama a alguien tiene interés, quiere oír su voz. Y dice Yeshua: mi Padre lo amará y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con él. Verso 26. Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, es aquel que en nuestro corazón nos ayuda y
es Yeshua en nosotros, como dice también una carta, Yeshua en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. Cuando Yeshua dijo, vengo a vosotros, es a través del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe, en la versión textual dice, ni se acobarde. Si uno se pone a meditar en lo que implican estas promesas, amados hermanos, tenemos, como dice un amigo mío, cuando yo llegaba a trabajar y él llegaba un poco antes y él veía, le daba a actualizar los resultados de nuestros indicadores de desempeño, tenían un termómetro así. Y hay una métrica muy importante que se llama VOC, la voz del cliente. Y me acuerdo que cuando llegaba, y en la noche caían varias encuestas. Y me acuerdo que cuando llegaba, cuando nos había ido bien, todas las encuestas, la mayoría habían sido buenas, y estábamos en meta, me decía, viejo, está pagado el día, me decía. Venga, vamos a jugar futbolito, me decía. Está pagado el día, me decía. Y esa era la manera de decir, todo está bien, todo está... Cuando no me decía así, me dijeron, no hombre, nos cayeron unos gorilazos. Y eso significaba que habían caído varias encuestas malas y teníamos que monitorear las llamadas, todo eso, y ir donde los supervisores, todo eso. Pero cuando llegaba y todo estaba bien, me decía, está pagado el día. Y si uno lo ve así, lo que uno tiene en estos poco más de 16 versículos, nuestra vida está pagada por la sangre de Yeshua. Y todo lo que eso implica. Fíjense, lo primero, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. El sentimiento de orfandad es un sentimiento horrible. Y el que, incluso aquellos que han tenido dos padres que han sido los padres más maravillosos del mundo, no escapan a la orfandad existencial. Lo que un filósofo llamó al hombre el huérfano cósmico. El hombre es el único ser vivo que se pregunta por qué, que se hace preguntas y se siente solo, que es un ser vivo que tiene un vacío en su corazón. La vaca se puede llenar su existencia de significado si tiene césped, y todos los animales, el hombre no. El hombre puede tener todo el mundo y aún así estar vacío. Yeshua lo dijo así, guardaos de la avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en los bienes que pueda tener. ¿De qué le servirá un mundo? ¿De qué le servirá a alguien tener el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Puede tener todo el dinero del mundo, todo el dinero, y aún así no le llena. Un hombre tenía la visión de llegar a los 40 años y tener una cantidad enorme de dinero en su cuenta para estar tranquilo, decía él. Fíjense, ¿en quién tenía puesta su confianza? En el dinero. Y empezó a trabajar. Y no hay nada malo con trabajar. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo es una gran bendición. Adán recibió el trabajo antes del pecado. Pero cuando el dinero se convierte en la fuente de nuestra confianza, en lo que dependemos, en lo que dicta mi termómetro emocional y no Dios, entonces yo tengo dos dioses, de hecho. Dios me dice, yo estoy aquí y yo te supliré para todo lo que te haga falta. Pero tengo otro Dios que me dice, no te va a alcanzar y no tienes suficiente dinero. Si tuvieras más dinero fuera feliz. Y este hombre se dejó influenciar por eso y empezó a trabajar. Y llegó a los 40 años y tenía más dinero que lo que se había propuesto. Llegó su cumpleaños 41 y de repente una profunda depresión cayó sobre él. Tenía todo lo que él se había propuesto, más dinero de lo que había pensado. El hombre había
se había criado en una familia de creyentes y varias palabras vinieron a su mente. Dios lo encontró ahí y esas palabras del maestro eran más ciertas que nunca, porque la vida de un hombre no consiste en los bienes que pueda tener. En otras palabras, no pienses que si te va el dicho anglosajón, gana el que muera con más juguetes. No es cierto. Hay un dicho en inglés, así es. Gana el que muera con más juguetes. No piensen que una vida bien vivida es una vida donde yo hice tanto dinero o tantas posesiones. Yeshua nos advirtió. Es más, Yeshua, para los estándares si de verdad eso es lo que hace una vida significativa, la vida de Yeshua fue la vida más miserable del mundo. De hecho, la única posesión económica que él le quedaba al momento de morir era su túnica. Y aún su túnica, ¿qué pasó? Se la rifaron. Un hombre le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le dijo: las zorras tienen ¿qué? Guaridas. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostar su cabeza. Tenía una bolsa donde guardaba las ofrendas, o las mujeres y los hombres que lo financiaban, y aún esa bolsa la había entregado. Judas guardaba esa bolsa, y la Biblia dice que Judas era ladrón y agarraba la bolsa. Y este hombre empezó a orar y a llorar, y vinieron a sus palabras, a su mente, las palabras del maestro: ¿de qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Y él empezó restauró su vida y llegó a encontrar a Dios y al significado de su corazón. Y él dijo esto al pastor Robert Morris. A mí me golpeó eso. Me imagino el vacío que debe de haber tenido esta pobre alma. Y le dijo al pastor Robert Morris: Robert, cuando llegas a la cima del éxito, te das cuenta que ahí en la cima lo que hay es vacío. Y lo único que puedes hacer cuando ya estás en la cima es tirarte para abajo. Eso es lo único que puedes hacer. Es vacío ahí arriba. Y lo único que te dan ganas de hacer es tirarte. El engaño de las riquezas es así. El maligno tiene muchos engaños para atarnos. Uno de ellos concierne lo que Yeshua llamó el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es: si tan solo tuvieras más dinero, tus problemas se resuelven. Lo que necesitas es más dinero. Si tan solo tuvieras un poquito más, sería feliz. Es más, la idea que cualquiera de nosotros pueda tener, que nuestra felicidad está al alcanzar esa cosa que aún no tengo, es el engaño de las riquezas. Ahora, si alguna vez oí en una predicación de alguien que está hablando esto que estoy diciendo yo, y les dicen: hay miles de personas que han sido millonarios, han sido personas con mucho dinero, y se han dado cuenta que eso no es felicidad, que eso no llena. El engaño de las riquezas ahora cambia, y ahora el maligno tiene otro as bajo la manga, y te dice esto: esos fueron ellos, tú no. Esos porque eran tontos, o sea, esos tenían $2 millones y esos no supieron contestar. Pero tú no vas a ser así. Para ti sí. Tú serás la única excepción en miles de años de la historia humana. A ti sí te va a satisfacer el dinero. La Biblia dice lo contrario. Lo que la Biblia dice es: los ojos del hombre jamás están satisfechos. Eso lo dijo el rey Salomón en el libro de los Proverbios. Pero los ojos del hombre jamás están satisfechos. El rey Salomón en Eclesiastés dice: el que ama la plata no se saciará de plata. Creo que es Eclesiastés capítulo 5. Si lo vamos conmigo ahí. 5:10. ¿Alguien que me lo lea, por favor? El que ama la plata nunca se saciará de la plata, y el que ama la riqueza no sacará ganancia.
también esto es vanidad. El que ama la riqueza no sacará ¿qué? Ganancia. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y el que ama la plata nunca se saciará. Por eso una clave de la vida de victoria para reinar en vida, como dice Romanos, es la que está en Hebreos capítulo 13. Es un principio que si usted lo pone en su corazón, si el Espíritu Santo nos revela esto y los ojos de nuestro corazón lo ven, aquí está pagado el día, como decía mi amigo. Hebreos 13, 5. Fíjense qué palabra más bonita, más clara y más esperanzadora. Dice, lo tenemos todos, Hebreos 13:5, subráyelo, bien subrayado ese verso. Dice, vuestra manera de vivir sea sin ¿qué? Sin avaricia de dinero. Miren lo que dice, estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo que no te dejaré ni te desampararé. Fíjense lo que dice ese verso. Ese verso lo que significa es que yo hoy tengo que estar satisfecho, agradecido, contento, gozoso, exultante con las cosas que tengo hoy. ¿Por qué tengo que estar así? Por una promesa. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es, regocíjate con lo que tienes hoy. Hey, pero ¿y si me hace falta algo en el mañana? Y no ha dicho Él, no te dejaré ni te desampararé. ¿No es cierto que Él ha dicho eso? Yeshua dijo, id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dijo después? Poco antes de desaparecer de la visión de los discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es suficiente esa promesa? No es suficiente esa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú vienes al Mesías, no debe de haber ningún discípulo de Yeshua que le tenga miedo a la soledad. Ninguno. ¿Por qué? Técnicamente hablando, realmente hablando, nunca estamos solos. Nunca. No hay un segundo en nuestra vida que estemos solos. Ni un segundo. El pastor de nuestras almas está con nosotros. Salmo 23 dice, aun cuando ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Si yo creo eso, yo no puedo tener miedo a la soledad. Es más, un hijo de Dios disfruta la soledad. No disfruta el aislamiento, sí la soledad. No es lo mismo. Yeshua se iba a solas con Dios. Aislarte es retirarte de la sociedad, algo casi de manera antisocial, para el único propósito de estar contigo. En cambio, tener un momento a solas con Dios es retirarte de los demás para estar a solas con Él. Y eso es maravilloso. De hecho, hoy en el mundo actual se ha hecho mucha investigación, cada vez más libros y avances científicos nos confirman la vida después de la muerte. Y tal como la Biblia lo había anunciado, hay un alma que sigue existiendo después de la muerte. Hay un fenómeno que se ha empezado a estudiar más y se llaman en inglés Near Death Experiences, experiencias cercanas a la muerte. Y no estoy hablando de personas charlatanas que simplemente se desmayan y dicen vi algo allá sin pruebas. Estamos hablando de verdaderas experiencias de personas que estaban clínicamente muertas y vuelven a vivir. Y lo que me llama la atención, y algunos de ellos de hecho pueden confirmar cosas que no había manera que ellos las supieran. De hecho, un
un doctor que era ateo, y era un ateo militante, se burlaba de los creyentes y todo eso. Era un cardiólogo muy famoso, y en una ocasión habían dado 25 veces la terapia de resucitación a una mujer que había muerto, y lo fueron a llamar a él porque él es un cardiólogo muy famoso en ese hospital. Y cuando llegó este doctor ahí, hizo algo, él empezó a ver y dijo: vamos a hacerlo una vez más, y le volvió a hacer el choque eléctrico, y a la vez número 26 la mujer revivió. Ahora, la mujer estaba muerta cuando él llegó, él se fue otra vez y la mujer no salía del coma. Semanas después él llegó y fue a visitar a esta mujer, y cuando la mujer lo vio, le dijo: le agradezco mucho por haber salvado mi vida. Y este cardiólogo ateo se quedó: ¿cómo es posible que esta mujer sepa que yo fui el doctor que le hizo algo, si ella estaba muerta cuando yo entré y cuando yo salí y no me ha visto en todo esto, ni siquiera me conoce? Y le hizo esa pregunta y le dijo: cuando yo estaba muerta ahí, yo vi todo desde arriba. Yo estaba así viendo y yo le gritaba: revívame, revívame, pero nadie de ustedes me oía. Y yo vi que los doctores estaban haciendo, y luego entró usted. Y la mujer le dio detalles tan específicos, por ejemplo, de qué color era la bolsa donde había puesto ciertas cosas, el procedimiento que había hecho. Le narró con lujo de detalles todo. Es más, cuando estuve ahí arriba, yo tenía una claridad mental que nunca la he experimentado en mi vida. Yo podía recordar y estaba tan consciente. El grado de conciencia que yo tenía ahí arriba era como nunca la he tenido. Y este doctor se convirtió. De hecho, la Universidad de Missouri, que es una universidad secular, no es una universidad, secular, no es una universidad de creyentes, hizo un librote así, grande, sobre experiencias cercanas a la muerte, con evidencia de personas que regresaban. Hay personas que son ciegas, de hecho, de nacimiento, y han podido ver y describir lo que pasaba. Hay niños que han experimentado esto, hay personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte estando separados miles de kilómetros, y han visto la misma cosa, y se han visto o han sabido que personas habían muerto horas antes sin que a ellos les dijeran esto. Es todo algo maravilloso. Ahora, ¿saben qué es otra cosa que se ha descubierto? Muchos creyentes dicen que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban muertos. Es decir, la muerte fue tan sutil para ellos que ni siquiera se dieron cuenta cuando murieron. Y me recordaba las palabras del Salmo: aun cuando ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré, porque tú estás conmigo. Te haré una pregunta. ¿Dios está con nosotros en los momentos más terribles de nuestra vida, sí o no? ¿Por qué creer que no estará con nosotros en nuestra muerte? ¿Por qué creer eso? Hay miles de creyentes que antes de morir han tenido una visión de ángeles o visiones. El doctor Tinetti, mi pediatra, una de las personas que fue un instrumento crucial para mi conversión, tenía cáncer de estómago, y un día antes de morir estaba hablando con el pastor Lisandro Bojorquez. Ok, bien, no sé si es con Q o con J al final, pero bueno, el pastor de la iglesia Josué, y él fue a visitar al doctor Tinetti, y estaba ahí, y de repente el doctor Tinetti le dijo: pastor, le digo, yo ya he dado consulta en este hospital y nunca había visto este jardín que han hecho, pastor. Dígame, ¿cuándo es que hicieron este jardín? Mire qué bonitas esas flores amarillas que han puesto ahí, pastor, le decía. Y el pastor Lisandro Borges, que se quedó, le estaba enseñando un muro, una pared. Y el doctor Tinetti dice que lo veía
con una alegría, le decía, mire pastor, qué bonito han hecho esos arreglos de flores. Y el pastor se quedó de, ¿qué me está hablando? Él quizás pensó que él estaba delirando. Y le dijo, sí hermano, sí, grandioso la obra del Señor. Le dijo. Esa noche murió el doctor Tinete. Y él contó eso. Pastor Borrojas contó esto. Yo lo oí. Y así, bueno, Dwight Elmore, antes de morir, dijo, si esto es la muerte, es lo más glorioso de esta vida, debo ir allá. Y minutos después murió. Tenemos la promesa de Yeshua, no os dejaré huérfanos, contentaos con las cosas que tenéis. ¿Habrá un verso más claro que esto? Vuestra manera de vivir sea sin avaricia. Estad satisfechos con las cosas que tenéis. Y si Dios te da más dentro de un año, entonces ese año tú estás satisfecho con las cosas que tienes ese año. Eso es lo que dice. Vean el verso. El verso está en presente con las cosas que tenéis hoy. Y esto es lo mismo que dijo Juan el Bautista. Vean ahora el Evangelio de Lucas. No iba a hablar de esto hoy, pero ahí fue donde me llevó todo. Lucas 3:14 dice, le preguntaron también los soldados diciendo, ¿nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo, a nadie atraquéis ni extorsionéis, sino que contentaos con vuestra paga. Si tu salario son $300 al mes, ¿cómo tienes que estar con esos $300? Contento. Si son 600, ¿cómo tienes que estar? Contento. Si son $1,000, ¿cómo tienes que estar? Contento. Si son $2,000, contento. Si son $10,000, contento. ¿Quién dijo más? Eso está mal. Yo estoy contento con lo que tengo hoy. Muy contento. Muy contento. Y estaba igual de contento con lo que tenía hace 10 años. Muy contento. Hace poco tiempo me recordaba cuando el primer año año que yo trabajé, como yo lo he contado muchas veces, pasé ahorrando todo el año, porque era para la boda con mi esposa. Todo el año pasé ahorrando. Y el segundo año ya había recibido la primera promoción, el primer ascenso. Y me acuerdo que me dieron el aguinaldo. ¿Saben qué fue lo primero que compré? Todo el aguinaldo se fue en comprar una cama. La cama que teníamos era la cama que yo había tenido desde como tenía como 12. Es más, esa cama creo que era de mi hermano. O sea, mi hermano se fue y me la heredó, me la legó la cama esa. Y ese fue el primer aguinaldo. Y han habido ocasiones en mi vida donde me han dado aguinaldo y solo me lo han dado y ya lo debía, porque tenía que ahorrar compromisos. Y solo entraba por un lado, le decía a Nancy, mira, ya pagaron, ya podemos ir a pagar. Y venía y pagaba todo. Y aún así estábamos contentos. Me acuerdo que la tentación de estar quejumbroso venía a nosotros. Y lo que decíamos con Nancy es, bendito sea Dios que tenemos para pagar. Esa es una gran bendición. Bendito Dios que, si tú dices estoy pagando un préstamo, qué bueno que Dios te da para pagar. Qué bueno, es una gran bendición. Contentaos con vuestra paga. El contentamiento te hace bendecible. Dios bendice al que tiene contentamiento, al que practica esto. Vuestra vida sea sin avaricia, contentaos con lo que tenéis. ¿Por qué le ha dicho? ¿Qué ha dicho él? No te dejaré ni te desampararé. Y no nos ha dejado huérfanos. Todo esto se derivó de ese verso. Nunca estamos solos, nunca. No hay un solo día de tu vida que estés solo. No hay un solo día de tu vida que estés verdaderamente solo. Si eres creyente, tienes esas promesas. No te dejaré ni te desampararé. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfano. He aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente Él prometió la presencia del Espíritu Santo, prometió la paz del Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz que os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da paz en los momentos de más bonanza. El mundo te dice, hay paz cuando todo te sale bien. La paz de Dios trabaja un poco curiosamente. En el momento más terrible, más oscuro de tu vida, es donde Dios viene más cerca y te cubre con la nube de su presencia. Y es por eso que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino que dice la paz de Dios, que dice Filipenses capítulo 4, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en todo ruego, súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará. Vean esa palabra, Filipenses capítulo 4, verso 7. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Yeshua el Mesías. Esa palabra guardar que Pablo utiliza en griego es una palabra militar. ¿Saben que esa es la palabra que se utiliza de cómo los grupos de soldados guardaban un lugar? Es una palabra de centinela. En otras palabras, imagínense a los soldados guardando una fortaleza. Esa es la imagen que Pablo pone de la paz de Dios. Algo que te guarda. Es como que tuvieras centinelas y soldados, ángeles, el Espíritu del Eterno cubriéndote. ¿No es maravilloso? Y Yeshua dijo también que el Espíritu nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas. Fíjense la promesa de manifestarse a sus discípulos. Nosotros, cuando muchas veces, algunos de los que estamos aquí, cuando vinimos a los pies del Señor, nos dijeron, puedes tener una relación personal con Dios. Y es cierto. Ahora, esa relación, dice Dallas Willard, si Dios ya no habla a las personas, decirle a alguien, puedes tener una relación personal con Dios, es el deservicio más grande que hacemos a las almas, dice él. Porque, ¿cómo poder tener una relación personal con alguien que no habla? ¿Se imaginan eso? Poco difícil. Y Yeshua prometió, me manifestaré a él. Fíjense qué palabras tan bonitas. A mí me emocionan esas palabras. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Guarden esas palabras. Yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Se ha manifestado Yeshua a ti? ¿Se ha manifestado Yeshua a tu corazón? ¿Ha hablado el Espíritu a tu vida? Debes de anticipar eso. Él nos habla en la frecuencia, en la manera que sea necesario, si le estamos buscando, si tenemos sed de Él. Recuerden que el Espíritu viene a los sedientos. A los sedientos, dijo el profeta Isaías, venid a ¿qué? A las aguas. Solo aquellas personas que tienen sed. Si alguien está saciado de sí mismo, ¿para qué va a buscar a Dios? Solamente aquellas personas que tienen sed. Les voy a contar la historia de un gran hombre de Dios, un mártir de la fe. Él empezó a predicar en lugares donde no había llegado la buena nueva de salvación. Y en una ciudad lo sacaron y casi lo matan. Pero dejó a algunas personas en ese lugar. En otro lugar le dieron una tunda horrible en donde literalmente lo dieron por muerto. Y luego llegó a otra ciudad donde empezó a predicar. Y el hombre era respaldado por Dios con milagros. Y de repente él empezó a ver otra vez que había un grupo de personas en esta ciudad que estaba armando un complot satánico en su contra, un complot de asesinarlo. Y entonces él empezó a tener dudas sobre qué hacer. ¿Quedarme en la ciudad? ¿Me quedo en la ciudad a ser un mártir? ¿O me voy a otro lugar para seguir esparciendo la buena nueva? ¿Me quedo en esta ciudad confiando en que Dios me guardará? ¿O la voluntad de Dios es que huya?
Esas preguntas, esa decisión, con todo y lo maravilloso que la Biblia es, necesitamos una guía para decirnos eso. Y él estaba probablemente en esa decisión. De hecho, había sido vapuleado en otros lugares. Y probablemente él dijo, otra vez que me vuelvan a vapulear, otra vez pasar por golpes, por angustia. ¿No será que en esta ocasión la voluntad de Dios sí es que me vaya de esta ciudad? Y mientras estaba pensando eso, al día siguiente hubo un rayo de esperanza. Uno de los líderes del grupo que más se oponía a él se convirtió. Y ahora él tenía más dudas todavía. Wow, si me hubiera ido, esta persona no se hubiera convertido. ¿Qué hago? Y entonces, en la noche, tuvo un sueño. Y Yeshua, el maestro, se le aparece en ese sueño. Y le dice que no se vaya de esa ciudad. Que nadie le va a hacer daño. Y que hay muchas personas que van a creer por su palabra. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú después de tener esa confirmación? ¿Te sentirías más seguro ahora? ¿Tendrías duda de cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y esa fue la razón de por qué Dios se le reveló a este hombre en un sueño. Ahora, no sé si algunos ya lo saben, pero lo que les acabo de narrar es la historia de Pablo en Corinto. Eso fue exactamente lo que pasó con él en Hechos capítulo 18. Véanlo conmigo. Hechos 18. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo del Ponto, llegando recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos, y se juntó con ellos, y por ser del mismo oficio se quedó y trabajaba con ellos porque eran tenderos de profesión, o sea, hacían tiendas de campaña. Y todos los Shabbatot, discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Yeshua es el Mesías. Esto es toda la predicación de los apóstoles en todo el libro de Hechos. Yeshua es el Mesías. Yeshua es el Hijo de Dios y en su sangre tenemos perdón de pecados. En todo el libro de Hechos. Pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo: vuestra sangre sea vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, entró en casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. También Crispo, el principal de la sinagoga, fíjense, el líder de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y ahí, en medio de eso, entonces el Señor dijo a Pablo en visión: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Así que se asentó, fíjense, Pablo, así que se asentó ahí 1 año y ¿qué? 6 meses, 18 meses en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué Yeshua se apareció a Pablo en una visión? ¿Por qué le instó a no callarse? Esto nos habla de lo que Pablo estaba considerando. Pablo probablemente estaba considerando otra vez. Recuerden que para esta altura Pablo ha sido apedreado. En Filipo no es que lo recibieron con mucha pompa. De hecho, él fue la pompa. A él fue que le dieron con varas. En Filipo, en Macedonia, lo metieron en el calabozo. ¿Se puede imaginar estar en el calabozo? Imagínense su espalda sangrando de los latigazos que le han dado y ratas pasando en medio de sus pies. No piense que el calabozo que estaba ahí en Macedonia era el Sheraton. Era un calabozo terrible. Imagínense ustedes
sintiendo las ratas caminando por sus piernas en sus heridas. Eso es lo que Pablo sintió junto a Silas. ¿Y qué hizo Pablo y Silas en esa noche? ¿Se pusieron a quejarse? ¿Se pusieron a maldecir? No, se pusieron ¿qué? A alabar a Dios. De tal manera que los presos ¿qué? Oían. Y era, digamos, entendible que a estas alturas Pablo tuviera la duda: otra vez llego, otra vez hay problemas, ¿qué hago? Me calmo, me voy. Y en ese momento Yeshua se le aparece y le dice: nadie te va a dañar, Pablo. Aquí en Corinto, tranquilo, que no va a haber nadie que te dañe. Y se cumplió. En 18 meses en Corinto no hubo un pelo de la cabeza de Pablo que alguien le pusiera. Era la manera del Señor de decirle que en Corinto iba a tener un break. Ya ahí no lo iban a lapidar, no le iban a dar con varas, iba a estar seguro, nadie te va a dañar. ¿No es maravilloso cómo Yeshua se manifestó a Pablo y lo hace con las personas que están sintonizados con él, las personas que lo han obedecido con todas sus fuerzas? El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará mis mandamientos. El Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Yo le amaré y me manifestaré a él. Y es por eso que la voz de Dios es tan importante. Nos da guía, nos da también comunión con Dios, relación con Dios. La capacidad de oír a Dios es muy importante, y la primera manera y la más importante de todas es leer la Biblia todos los días. Nunca como congregación, nunca ninguna congregación puede tener ningún avivamiento si no hay una sed por la Biblia, por escuchar lo que Dios va a decirme. Hay muchos lugares donde si el predicador o el pastor dice: ¿cuántos han leído la Biblia entera alguna vez en su vida?, la gente le da pena. Es más, y si se la dejan barata, también les da pena. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento entero alguna vez en la vida? ¿O cuántas veces? Una, por lo menos una vez. ¿Por qué hay gente que no lee la Biblia? En realidad, la razón solo es una. Una razón es solamente: no creen necesitarlo. No piensan que lo necesitan de verdad. Piensan que pueden prescindir de la Biblia para su vida. ¿Por qué piensan que no necesitan leer la Biblia? Por una razón nada más. Se llama soberbia. Se llama orgullo. Soberbia es depender, es creer que yo dependo de mí, de mi poder, de mi inteligencia, de mis riquezas, de todo eso. Hay gente que no lee la Biblia porque la leyó hace 15 años, en el mejor de los casos, y dice: ya me puedo todo. ¿Han conocido gente así? Hay gente que piensa: la Biblia ya no me puede enseñar nada más. Yo la Biblia ya me la sé. Así dicen. No lo dirían así, pero en su mente lo piensan. Yo la Biblia ya me la sé. Yo la Biblia ya me la sé. Ese es en el mejor de los casos. Hay personas que dicen: yo la Biblia ni la sé, ni la conozco, ni la necesito. ¿Para qué vas a necesitar la Biblia? Hay otras personas que tienen otras excusas y dicen: no entiendo la Biblia. Si eres creyente, el Espíritu Santo te enseñará y te guiará en toda verdad. ¿Sí o no? ¿Y qué significan las 70 semanas? Nadie le ha pedido que empiece con las 70 semanas de Daniel. Nunca nadie. Hay tanto. Es más, Billy Graham leía todos los días 5 salmos. En un mes usted ha leído todo el libro de los salmos. Si lee 5 salmos todos los días. Un proverbio al mes. Los evangelios. El evangelio de Marcos.
La carta a los Filipenses. ¿Cuántos capítulos tiene Filipenses? 4. Bien. En otras palabras, ustedes pueden leer un capítulo de Filipenses y en una semana les sobran 3 días. Si no, lean la carta a Filemón. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos capítulos tiene la carta a Tito? 3. ¿Cuántos capítulos tiene 1 Timoteo? 6. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a Ignacio? No existe. Bien. Quería ver quién me dijera 5. Lo que quiero decir es, de los libros, digamos, difíciles de entender de la Biblia, Daniel, Apocalipsis, Zacarías, sí hay de esos. Sí hay libros que son difíciles de entender. Algunas cartas de Pablo son difíciles de entender también. Pero, de hecho, ustedes que ya saben que la Torá no está abolida, que cuando Pablo habla de obras de la ley se refiere a los mandamientos de identidad israelita. Cuando habla de estar bajo la ley, significa bajo la condenación de la ley o bajo la sensación de juicio de la ley y no la ley misma. Si ustedes ya saben eso, y si mantienen eso, y algunas pautas que están en el libro de nuestra congregación, el Judaísmo Universal de Yeshua y los Apóstoles, aún las cartas difíciles de entender de Pablo se vuelven menos difíciles de entender. Los Evangelios, Hechos, todos esos libros. ¿Cómo puedo yo prescindir de la palabra de Dios? Ninguna excusa que usted ponga. No me queda tiempo. ¿Cuánto tiempo le puede tomar leer un libro de Proverbios? ¿Cuánto tiempo he invertido en su celular en esta semana? Véanlo ahí, en Facebook. Vaya a Facebook y ponga tiempo en Facebook esta semana. El libro, cuando Yeshua juzgue a la humanidad, va a haber un libro que va a tener el tiempo que la gente invertía en Facebook. Es el libro más temido. El libro más temido. En Instagram, Facebook, Twitter. Todo aquel que le diga, yo no leía la Biblia porque no me quedaba tiempo, le van a poner ahí las estadísticas. La Biblia, amados. La Biblia es lo más maravilloso. Y la Biblia hay que leerla bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso antes de leerla hay que orar. Hay que orar, pedir que se nos abran los ojos, que el Eterno llame nuestra atención y que pueda hablar en nuestras vidas. Ahora hay maneras en las cuales Dios no habla. Una de las maneras de cómo de cómo Dios usualmente no habla es lo que se ha llamado la ruleta bíblica. Hay personas que tratan de forzar una palabra de Dios para su vida y dicen, bueno, aquí está la Biblia, esta es la Biblia, la palabra de Dios, la voy a abrir, voy a señalar aquí y donde caiga el dedo, esa es la palabra de Dios. Miren lo que me salió aquí. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Imagínense si yo estuviera pensando qué hacer. ¿Para qué? No estaba planeado, literalmente eso fue donde apunté. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Conocen el famoso chiste del hombre que estaba queriendo encontrar la voluntad de Dios? Abrió la Biblia y dijo, Señor, háblame. Abre la Biblia, apunta con un dedo y dice, entonces Judas fue y se ahorcó. Entonces la volvió a cerrar. Uy, qué feo eso que me salió. La vuelve a abrir, pone el dedo, ve y haz tú lo mismo. ¡Uy! Y la vuelve a abrir y vuelve a poner el dedo. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, y eso muestra de que esta es una manera inmadura de leer la Biblia. Ahora, esa es una manera de cómo Dios no habla. No haga eso, por favor. No haga eso. No se ponga con la Biblia a donde cae. La Biblia no es de Las Vegas. No es ruleta. No es así la cosa. Ahora, ¿significa eso que Dios nunca puede hablarle a alguien así? No, algunas veces Dios en su misericordia puede... Bueno, yo he oído personas
que han estado en una angustia terrible y no han hecho esto de ruleta bíblica, sino que han orado y han abierto la Biblia, y donde abrieron, empezaron a leer y el Eterno habló a sus vidas. La Biblia tenía por ejemplo, alguien, digamos, en una gran angustia, tribulación, se refugia en su Biblia después de haber orado, abre la Biblia y la Biblia cae en Isaías 41 y no temas, yo te guardaré, siempre te sostendré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Puede pasar algo, puede pasar. Eso no descarto eso, pero no es la manera como Dios usualmente habla a través de la Biblia. Ahora, hay una excepción a esto, una gran excepción a esto es aquella persona que tiene la disciplina de llevar un estudio ordenado de la Biblia. Por ejemplo, si una persona ha empezado a leer los escritos apostólicos y ya pasó por Marcos, Lucas y ahora está en Mateo, digamos, y ayer leyó Mateo 13 y ahora ha llegado un problema financiero a su vida y hoy la lectura que iba a hacer el día de hoy era Mateo 14, ¿verdad? Entonces lee Mateo 14 y Mateo 14, que era la lectura que que le iba a caer en ese día, no de casualidad, sino porque hace 90 días empezó a leerlo y ese era el capítulo que iba a tocar en ese día. Yo creo que Dios puede honrar eso, y a esa persona que ha decidido ser fiel a leer la Biblia, puede hablarle en ese momento. Y que en ese momento de tribulación económica le toque Mateo 14. Y Mateo 14 tiene el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esa puede ser una palabra que hable a su corazón. El Espíritu utiliza eso para ministrar su vida. Eso sin duda puede pasar. De hecho, si lo ven así, fue lo que pasó precisamente con Yeshua. Cuando él llegó a la sinagoga de Nazaret, se levantó, se puso en pie. ¿Y cuál era la haftará de ese día? Isaías 61. ¿Fue casualidad eso? Obviamente no. Hashem había orquestado. Imagínense, si uno se pone a pensar a esto, hasta loco se puede volver, como dice un amigo. ¿Desde hace cuánto tiempo Hashem había orquestado que esa iba a ser la lectura que se iba a leer ese Shabbat? Para que eso haya sido así, se tuvo que haber orquestado toda una serie de lecturas desde años atrás. Todo es orquestado por Dios. Y cuando él comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, a sanar a los ciegos. Eso fue lo que Yeshua cerró el rollo y dijo. ¿Qué fue lo que dijo él? Hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, sí, Dios puede hablarte a la Biblia, a través de la Biblia así, cuando tú ya has puesto en tu corazón leerla todos los días. Me sucedió, yo recientemente terminé de leer todos los escritos apostólicos otra vez. Bueno, casi. Llegué a tercera de Juan, o sea que me falta Judas y Apocalipsis. O sea que he leído ya 25 de los 27 libros de los escritos apostólicos. Había empezado meses atrás. Y me ha sorprendido el hecho de que muchas ocasiones, no diría todos los días, pero regularmente, unas 10 veces quizás en los últimos meses, exactamente lo que voy a leer para ese día es una palabra que voy a necesitar para lo que me va a acontecer en ese día. O un día, por ejemplo, me pasó que la lectura que iba a hacer, iba leyendo un capítulo todos los días. Y la lectura que iba a hacer era 2 Corintios capítulo 2. Y me recuerdo que había estado leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es una obra secular, digámoslo. Y me acuerdo que también había empezado a repasar un libro que había leído hace como 10 años. Y lo había empezado a repasar porque habían ciertas cosas que quería recordar. Y leyendo esos dos libros, 2 Corintios 2 tiene algo que iluminó tanto lo que Dostoyevsky decía en su libro como lo que el otro señor decía en el otro libro. Y no solamente eso,
vengo ese Shabbat y hay una persona que habla conmigo y su circunstancia tenía que ver con las tres cosas. Con las tres cosas, los dos libros que yo estaba leyendo, 2 Corintios capítulo 2. Entonces, ¿ustedes creen que eso es una coincidencia? No puedo creer que eso es una coincidencia. Entonces Dios puede hablar seguramente a nuestra vida así. Esa es la manera en cómo habla a través de la Biblia, no con la ruleta. Nunca hagan eso, por favor. Nunca un hombre vino y abrió la Biblia, puso el dedo aquí, dijo, esta es la voluntad de Dios para mi vida, y cuando abrió los ojos decía capítulo 11. Eso era todo lo que decía. Bueno, pues no, dijo él. Y no, esa es una buena manera. Hay otra persona hay otro ministro que propuso algo diferente. Él decía que cada uno de nosotros tenía un verso de vida en la Biblia y que la manera para identificarlo era la fecha de nuestro nacimiento. Entonces, los primeros 2 números eran el número del capítulo y los segundos 2 números eran el número del versículo. Por ejemplo, si usted nació en 1911, su verso de vida, digamos, era Éxodo 19:11, por ejemplo. Ahora, hay un pequeño problema con esa lógica, ¿verdad? El primer problema es que la mayoría de capítulos no tienen versículos hasta el 99, ¿verdad? De hecho, el capítulo que tiene más es el de Números, si se acuerdan. Números capítulo... No estoy hablando de versículos. ¿Hasta cuánto tiene? Bueno, sí tiene hasta el 160, ¿verdad? Ahora, la mayoría de capítulos no tiene eso, ¿verdad? Números capítulo 7 tiene hasta el 89, ¿verdad? Ahora, el Salmo 119 no te daría una fecha de todas maneras, ¿verdad? Porque recuerden que sería combinar el capítulo y el versículo. Te darían 5 dígitos. 119 más 80 sería el año 11.900. No, ¿verdad? Ahora, Dallas Willard oyó a este hombre. Y digo, bueno, yo nací en 1935. Voy a ir a ver Génesis capítulo 19, verso 35. Busquen. Esto era lo que le dijeron, este es el verso de su vida. Génesis 19, 35. Entonces la mayor dijo, también hicieron beber vino a su padre aquella noche, se levantó la más joven y se acostó con él. Entonces dijo, bueno, no creo que este sea el versículo de mi vida. Y eso tampoco es una buena manera de cómo Dios habla a tu vida. De hecho, imagínense para mí, yo nací en 1988. ¿Hay algún libro en la Biblia que tenga capítulo 19, verso 88? Ninguno. Bueno, y no sé si hay alguno así, pero el de todos los capítulos de la Biblia que tienen, de todos los libros de la Biblia que tienen capítulo 19, la mayoría de nosotros nacimos en 1900 algo, ¿verdad? Entonces, para que eso trabajara, tendría que ser 19 el capítulo, versículo algo. Ahora, de todos los libros de la Biblia, el capítulo 19 que más versículos tiene es el libro de Josué. Véanlo, por ejemplo. Tiene, si mal no recuerdo, 51. Sí. O sea, de todos los capítulos de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, el capítulo 19 más largo es el de Josué. Llega hasta el 51, ¿verdad? Ahora significa que si usted, según la lógica de esta persona, si usted nació después de 1951, no hay manera de tener verso de vida en teoría. Esa no es una manera de cómo saber la voluntad de Dios. Hay otra manera errada también de pensar de la voluntad de Dios, y esto es lo que Dallas Willard ha llamado el creyente que dice tener un mensaje por minuto. Le llama Dallas Willard a esa manera errónea de pensar que Dios habla. Y esto es una persona que piensa que prácticamente cada pensamiento, cada cosa que se viene a su mente es un mensaje de Dios. O que dice a cada rato, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo.
Dios me dijo que tengo que comer menos azúcar. Bueno, ¿se necesita la voz de Dios para saber que tienes que comer menos azúcar? No. ¿Se necesita la voz de Dios para saber que tienes que comer saludable? No. Ya Dios, bueno, estoy hablando de la voz a tu corazón. Ya Dios lo dijo, ¿en dónde? En la Biblia. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son de Dios y no sois, ¿qué dice Pablo? Vuestros. Entonces, tampoco es así. De hecho, piénsenlo. Un día yo me puse a pensar en esto, de cómo Dios habla a la mente de cada persona. Y yo sin duda pienso que Dios puede poner pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, que son de Él. Y que más y más es nuestro caminar con Dios, más y más es nuestra vida de oración, nuestra lectura bíblica. Uno tiene mayor capacidad de discernir cuál pensamiento es simplemente mío y cuál pensamiento viene del Eterno. Pero Dios no hablaría a cada rato a la mente de una persona. Sería una intrusión divina horrible. De hecho, nos quitaría prácticamente nuestra personalidad. Imagínense que cada ocasión que fuéramos a hacer algo, tuviéramos una visión o un ángel se apareciera. Sería una vida llena de intrusión. La tercera manera de cómo Dios no habla, un teólogo estadounidense lo dijo en italiano, porque así lo oyó él. Era quello che sarà, sarà. Y en italiano significa lo que será, será, ¿verdad? La creencia de algunos que, bueno, lo que pase al final es la voluntad de Dios. En el sentido permisivo, sí. La voluntad de Dios permisiva, bueno, si de eso estamos hablando, sí. Dios ha creado un mundo donde ha creado seres que tienen libre albedrío, libre decisión. Y en esa libre decisión, el hombre es libre genuinamente de amar a Dios o de rechazar a Dios. ¿Por qué Dios decidió crear un mundo donde el mal fuera posible? Well, porque para que el mayor bien exista, se necesita libre albedrío. ¿Cuál es el máximo bien que hay? El amor. Y el amor, para que sea amor, tiene que ser libremente dado. Si no, amor forzado es una violación de términos. Amor forzado es violación. Dios, decía C.S. Lewis, Dios no viola, solamente seduce. Él ha creado un mundo donde ha dado suficiente evidencia de su presencia, de su existencia, para el que quiera obedecerle, para el que quiera amarlo, es suficiente. Y el que se quiera perder, Dios no lo hostiga abrumadoramente para anular su libre albedrío. Si mañana, como yo he dicho algunas veces, si mañana cada vez que alguien fuera a cometer algo malo, apareciera un ángel con una espada desenvainada en cada motel que una persona le va a ser infiel a su esposo o a su esposa, y el ángel le dijera, al nomás salir ya sabes lo que te toca, entonces, ¿quién sería infiel? Nadie sería infiel. O bueno, de pronto algunos sí, pero la mayoría de personas no. O imagínense que cada vez que una persona fuera a tener un mal pensamiento, las neuronas de su cerebro se bloqueen. O que cada ocasión que alguien fuera a hacer algo malo, sobrenaturalmente algo pasara. Por ejemplo, yo agarro un ladrillo y se lo quiero estrellar a alguien en la cabeza y se lo tiro al hermano Jaime, y sobrenaturalmente se convierte en un algodón de azúcar. Y cada vez que eso pasara, sería una existencia absolutamente loca. Y en realidad sería una existencia de robots. Yo no sería libre, genuinamente. Y si Dios irrumpiera demasiado en los asuntos de cada persona, las personas no serían libres, seríamos salvos por cobardía, nos acobardaríamos. Si Dios le revela a todo el mundo el juicio final así a todo gato color, la gente no pecara. Ahora, no pecaran por conveniencia, no por amor. Entonces Dios tiene que dejar un mundo donde Él permita ciertas cosas.
Pero eso no quiere decir que todo lo que Dios permite que pasa es la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pedro dice: Dios es paciente para con todos, no deseando que ¿qué? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Él desea que alguien se pierda? Nadie. Él no desea que nadie se pierda. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por Israel y el mundo, para que todo aquel que quiera tener perdón de pecados pueda entregarle su vida y tener una vida de abundancia, una vida de significado, llena del Espíritu de Dios. Ahora, ¿habrán personas que se perderán? Claro que sí, sin duda. Ahora, eso no es lo que el Eterno quiere, no es la voluntad de Dios para sus vidas. Pedro dice claramente: no deseando que ninguno perezca. Ahora, si alguien perece, no puede decir: bueno, perecí porque esta era la voluntad de Dios. Dios lo permitirá. Después de hacer todo intento de hablar a tu vida, Dios puede dejarte a tu suerte. De hecho, eso es lo que hace. Imagínense las hermanas, por ejemplo. No sé si en el colegio alguna vez había algún chico que las andaba siguiendo por ahí. Ustedes no estaban interesadas en el chico. Imagínense las hermanas. Imagínense que un hombre viene y las corteja, pero ustedes no están interesados en ese hombre. Y el hombre las sigue a todos lados. Les lleva rosas, todo. Y ustedes, después de decirle claramente muchas cosas, le dicen la fatality, ¿verdad? Mira, yo te quiero, pero como amigo. Ajá, exacto. Esa es, ¿verdad? Supongan que esta persona les dijera: pues no, yo te voy a forzar a que me ames. ¿Cómo se sentirían ustedes? Sería terrible, ¿verdad? Si una persona de verdad las ama y ustedes no quieren nada con él, si de verdad las ama, ¿qué hace esta persona? Dejarlos. Es exactamente lo que Dios hace. Dios habla al corazón de las personas, habla a través de su palabra, habla a través de hombres que Él ha levantado para proclamarla, y susurra al corazón de las personas. El Espíritu Santo da convicción de pecado, convicción de estar perdido. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con millones de personas. Y el Espíritu habla, una vocecita interna de la conciencia se activa y es iluminada por el Espíritu Santo. Y les deja saber, dijo el Maestro, el Espíritu Santo dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Saber intuitivamente que estás perdido, que estás lejos de Dios. Ahora, si cada vez que yo rechazo el llamado de Dios, yo estoy endureciendo mi corazón. Y ahí, entre más tiempo pasa, más lo endurezco. Y puede llegar a un punto donde se dé el punto de no retorno, donde Dios me entregue a una mente reprobada, como sucedió con el faraón. Y obviamente no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Su voluntad permisiva, bueno, sí, pero no la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Si quieres buscar la voluntad de Dios, hay que oír la palabra de Dios, buscarlo, orar. Y las personas que más oran al Eterno, que se acercan a Él como un niño que tiene fe en su papá, son las personas que tienen la vida más maravillosa del mundo. Son las personas que tienen un brillo diferente. Son las personas que tienen llenas de esperanza, llenas de certeza, llenas de certidumbre, llenas de luz espiritual. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y la luz de la vida es lo que vino hace 2000 años en un joven judío que hizo la mayor cantidad de milagros y es el hombre más maravilloso que haya existido. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino la luz, pues tiene la luz de la vida. Nosotros, por la gran misericordia de Dios, por su gracia, fuimos encontrados por Él, mientras estábamos, según dice la Biblia, perdidos en delitos y pecados. Todos nosotros.
Cuando hablamos a una persona que está perdida, no lo hacemos burlándonos de eso, sino que lo hacemos como un mendigo hablándole a otro mendigo que ha encontrado pan. Aquí yo estaba perdido, mira, yo tenía hambre y encontré este pan y ahora quiero que tú tengas pan también, así como yo. Yo soy alguien que necesito la misericordia de Dios cada día de mi vida, y cuando hablo a otra persona que necesita al Eterno, a abrirle el corazón a Yeshua, debemos de hacerlo con ese espíritu, con el espíritu de personas que se nos ha dado mucha gracia, mucha misericordia. Que el Eterno selle estas palabras en nuestro corazón. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gran misericordia, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias porque tu palabra es viva, eficaz, que penetra hasta el lugar donde se divide el alma y el espíritu, que es una espada de doble filo que discierne los pensamientos del corazón. Gracias por tu palabra, gracias porque un día nos salvaste y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias porque nos salvaste de nuestra vana manera de vivir, y como dice tu palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia en el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque para lo que para los otros es locura, lo que antes para nosotros era locura, ahora sabemos que es lo más maravilloso que tú has dado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, tanto judíos como griegos, es poder de Dios, el Mesías, sabiduría de Dios y poder de Dios. Gracias, Señor, por hablar a los corazones. Gracias por bendecirnos en esta semana. Te alabamos, te glorificamos. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, el imperio, el poder por los siglos. Amén.